Guardia Mayorga enfatiza que Mariátegui es un marxista precisamente porque no reniega de la nacionalidad para internacionalizar su acción y su pensamiento, nacionalismo para aspirar a la peruanización del Perú. Su libro 100 ensayos abre nuevos rumbos a la investigación de nuestra realidad, alejada de las líricas declaraciones y de los estudios a priori aparentemente interesados en descubrir y afianzar nuestra nacionalidad. Mariátegui no se ahoga en el estrecho nacionalismo criollo, tiene la mirada puesta en la patria y en el mundo, porque luchar por la auténtica nacionalidad, por la humanidad y es luchar por la propia nacionalidad. Ese es el marxismo de César Guardia Mayorga, peruanización del Perú, que comprende, cito a César Guardia Mayorga, peruanizar sus riquezas como objetivo para satisfacer las necesidades del pueblo, liberación de toda forma de explotación y de todo tutelaje, extirpación del analfabetismo, que la cultura rompa su enclaustramiento académico de siglos para llegar a los trabajadores y a las masas populares, que las escuelas, colegios y universidades se preocupen más de formar hombres capaces de enfrentar el futuro y no resignados, fieles custodios del pasado. Para peruanizar el Perú es necesario escribir de nuevo nuestra historia, luchar para que el Perú vuelva sobre sí mismo y supere su secular enajenación, planteada por la conquista y afianzada y ampliada durante el virreinato y aún en la República. La unidad nacional se presenta así como una cuestión más compleja, vinculada a la dualidad de raza y cultura. Los campesinos son indios y los dueños de las tierras blancos, en una relación signada por el conflicto y la explotación histórica que caracteriza el proceso histórico peruano. Por ello, Guardia Mayorga planteó la necesidad de la reforma agraria en la ponencia que presentó en la primera convención del Frente de Liberación Nacional en 1962. Ninguna transformación básica de nuestra estructura socioeconómica podrá realizarse al margen de la reforma agraria como punto central, señala. Se trata de una reforma agraria que debe constituir el reconocimiento de un derecho social sobre la tierra. Las grandes extensiones de tierra han sido monopolizadas por empresas extranjeras, originando la pauperización de las comunidades. Se calcula que en el Perú hay de 4.000 a 5.000 comunidades con más de 4 millones de comuneros, que se debaten en áreas tan pequeñas de tierras de cultivo y pastoreo que sus productos no alcanzan a satisfacer sus necesidades vitales. Con el agravante que la política expansionista de los latifundistas nacionales y extranjeros merman sus escasas tierras. Esta situación hace que millones de campesinos vivan acosados por la miseria y por la ignorancia. Se trata también de la nacionalización del petróleo, de los minerales, el comercio, las tierras, que determina la intervención foral en el control de nuestra economía, de nuestra política y hasta de nuestra cultura. Es indispensable entonces no solo luchar por la liquidación definitiva de las supervivencias feudales y semifeudales en el campo, sino también por la liberación del país del dominio de los monopolios imperialistas. Cito, porque la gran concentración de la propiedad rural hay que añadir la monopolización de las aguas de regadío por parte de los terratenientes, que ha obligado a los pequeños y medianos agricultores a vender sus tierras
o seguir sitiados por los grandes hacendados cuya sed expansionista es insaciable. El marxismo de César Guardia Mayorga fue además una razón de vida. La proclama ideológica y de principios sociales, culturales y políticos constituyó el centro de sus actividades académicas, de sus artículos y de sus libros. Su interés por la comprensión de las diversas dimensiones de la actividad humana, filosofía, ciencia, política, legislación, historia, se refleja en la mayoría de sus textos, donde el enfoque filosófico y político marxista está vinculado a su compromiso con los grupos oprimidos. Veamos. César Guardia Mayorga nació en Lampa, Ayacucho, y se formó en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde inició la docencia universitaria en 1931 al obtener el bachillerato en Historia, Filosofía y Letras, el doctorado en Letras en 1934 y el título de abogado en 1937. Desde el inicio de su fecunda actividad intelectual y académica, defendió con tenacidad y pasión su adhesión al socialismo en una época en que esta postura significó persecución política, exilio y prisión. En sus primeros libros, Historia Contemporánea en 1937, Historia Media y Moderna en el 41, ya se advierte un nuevo enfoque de la disciplina histórica, quizás inédito en la época. Data también de estos años Manual de Legislación Obrera en el 38 y Léxico Filosófico 1941. Durante los 20 años que permaneció en la Universidad de San Agustín, fue profesor en varias asignaturas del campo filosófico y educativo, director del Colegio Universitario, director de la revista de la Universidad de San Agustín, fundador de la Facultad de Educación de la Universidad de San Agustín, dirigente del movimiento universitario y director de conferencias del Colegio de Abogados. En 1945 publicó Reconstruyendo el Aprismo, donde trata sobre el viraje histórico del APRA en circunstancias en que Aya de la Torre anunciaba su teoría del espacio-tiempo histórico, que fue ampliamente refutada en el libro Desde la perspectiva del marxismo. Digamos, señala un artículo publicado en La República, que el filósofo aplicó unos golpes ideológicos certeros, a cambio de los cuales recibió una golpiza materialista vulgar. Decididamente nuestro personaje no podía evitar el vínculo entre la teoría y la práctica, y la propia y la de sus adversarios. Sin embargo, señala el artículo, este libro fundamental y claro no estaba cegado al encono. Quienes lo lean hoy con lucidez podrán encontrar incluso un llamado a deponer fobias en aras de una renovación democrática del Perú. El filósofo llamaba a luchar por la razón y contra el fanatismo. Poco después, en 1946, publicó Psicología Infantil y de Adolescente, en 1947 Filosofía y Ciencia y en 1949 Terminología Filosófica. En sus conferencias, charlas y escritos se evidencia su preocupación por la educación y la filosofía en el Perú. También en la orientación que siguió como director de la revista de la Universidad de San Agustín, donde publicó La Reforma Universitaria en 1949, fascículo de psicología en el primer semestre de 1950, esoterismo filosófico en el segundo semestre de ese año y Universidad de San Marcos en el 51. Ese año, en 1951, vino acá a Lima a participar en el Congreso de Filosofía, donde presentó una ponencia sobre epistemología de la filosofía y la ciencia. Pero en octubre de 1948, el 29 de octubre de 1948, Manuel Odría dio un golpe de Estado contra el presidente José Luis Bustamante Rivero, inaugurando un régimen militar conocido como el Ochenio, que se caracterizó por el control absoluto del gobierno y la represión contra sus opositores. En señal de protesta, el 12 de junio de 1950 estalló la huelga de los estudiantes del Colegio Independencia de Arequipa,
contra la dictadura militar que mediante una fase electoral intentaba legitimarse. Al día siguiente la ciudad despertó con un gran movimiento de tropas, patrullas de soldados que se apostaron en lugares estratégicos, restringiendo el paso de la gente. Nadie salió de sus casas y al parecer la dictadura había ganado la batalla. Pero no sería tan fácil. Pronto una multitud enardecida se volcó en las calles, construyó barricadas removiendo adoquines, interceptó los puentes Grau y Bolognesi y se congregó en la plaza de armas para protestar por la muerte de los estudiantes. En Cabildo Abierto fue proclamada una junta provisional cuya primera acción fue lanzar un manifiesto proclamando el inicio de la revolución por la libertad del pueblo peruano y la reivindicación de los derechos y la ciudadanía, al tiempo que decretaba un paro general. Decisión que recibió la adhesión de la Universidad de San Marcos y del Colegio de Guadalupe de Lima y de las universidades de Cusco, Puno y Trujillo. Nada pudo contener el desborde popular en medio de un intenso tiroteo que se prolongó durante toda la noche. Al amanecer, la Universidad de San Agustín, foco de la resistencia, cayó en poder del ejército. La Junta Militar nombró prefecto del equipo al general Ruiz Bravo. En represalia, en 1952, el coronel Juan Mendoza, ministro de Educación, dio la orden que 8 profesores de la Universidad de San Agustín debían ser retirados de sus cargos acusados de proselitismo político en contra del gobierno militar. Teodoro Núñez Ureta, Humberto Núñez Borja, César Guardia Mayorga, Eduardo Rodríguez Solcay, Ernesto Rodríguez Solcay, Alfonso Montesinos, Javier Mayorga Goizueta y Carlos Nicholson. La orden fue terminante. No debían permanecer más de 24 horas en el país. César Guardia Mayorga fue llamado inmediatamente por el doctor Arturo Urquidi, rector de la Universidad de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Allí fue nombrado catedrático de Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía y durante los años que permaneció en Cochabamba, con su familia, organizó y dirigió el Seminario de Filosofía, conformó la Comisión de la Reforma Universitaria y el Comité de Asesoramiento de la Comisión de la Reforma Universitaria y el Comité de Reforma Agraria. Colaboró con la revista jurídica, la revista Cultura, dirigida por Eduardo Campos Moscoso, y el resultado de esta inmensa labor, la Universidad de San Simón de Cochabamba le otorgó el grado de profesor honorario. En el Perú, Manuel Prado Garteche ganó las elecciones en 1956 y declaró la amnistía para todos los exilados políticos. Pero la alegría del encuentro con la patria pronto se convirtió en una profunda aflicción. Mediante decreto supremo, el gobierno le prohibió a César Guardia Mayorga la docencia universitaria en el país. Siguieron 4 años de vida sacrificada en Lima, escribe el doctor Hugo Peche, atendiendo la enseñanza particular y en algunos menesteres de abogacía, pero al mismo tiempo dedicados a completar y terminar obras en curso y redactar indesmayablemente nuevos trabajos. Ese año de 1956, César Guardia Mayorga asistió al Congreso de Filosofía en Chile, donde presentó la ponencia ¿Es posible la existencia de una filosofía nacional o latinoamericana?, publicada posteriormente en la separata de la revista de la Universidad de San Agustín de Arequipa. En 1957 vuelve a escribir sobre el problema de la reforma universitaria y publica La Reforma Agraria en el Perú, que tiene como eje principal la transformación de la condición del campesino, siguiendo el ideal de peruanizar el Perú. En 1959, contra la mayoritaria opinión que el quechua no tenía ninguna importancia, publicó el diccionario quechua-castellano, castellano-quechua, donde define el principio reconocido al derecho que tienen los pueblos a expresarse y desarrollar su cultura en su propio idioma. En efecto, como señala Raúl Porras Barrenechea en su libro El legado quechua, Indagaciones peruanas, 1952, el Runa Simi, como se le llamaba en el Tahuantinsuyo, fue bautizado con el nombre de Quichua por Fray Domingo de Santo Tomás.
término que aparece por primera vez en su tratado Lexicón o Vocabulario de la Lengua General del Perú, publicado en 1560. Inicio de una historia de desencuentros donde el idioma del imperio vencido coexistió con el español en condiciones desiguales, pues siempre fue visto con desconfianza y desdén. Pero a pesar de ser despreciado, el quechua tuvo que ser aprendido, pues constituyó la base para lograr la evangelización y por ello la tarea didáctica recayó fundamentalmente en los frailes. Me han dicho que tengo 5 minutos, entonces voy a saltar todo lo que se refiere a los libros que aparecen antes del diccionario quechua, que son 1607, 1616, y en Alemania 1853, 1862, 1865, y en el siglo XX, 1945, el del padre Lee. Estas son, digamos, los antecedentes, los libros que anteceden a la publicación del diccionario quechua. Es en esta perspectiva que fue muy importante un artículo que apareció en El Comercio de Sebastián Salazar Bondi, titulado Un diccionario, una nacionalidad. Aquí remarca que hasta el diccionario de César Guardia Mayorga no había a la mano el magnífico, no solo había a la mano el magnífico tomo del padre Lira, cuyo propósito es académico y resulta poco fácil para su uso. Y dice Salazar Bonde, la revelación del quechua, pues, a la cual tantos etnólogos, historiadores y lingüistas están ahora contribuyendo, gana un nuevo aporte y no pequeño. Revelaciones de poesía, revelaciones de cosmovisión, revelaciones del alma del Perú, del alma del indio. Nos están dando una noción cabal del bello y misterioso mundo del habitante autóctono, antiguo y actual. Cómo permanecer indiferentes si es parte de nuestro ser integral, si queremos interpretarla y sentirla plenamente nuestra. En 1960, César Guardia Mayorga ganó por concurso la cátedra de Psicología y Filosofía de la Universidad de Huamanga, pero solamente pudo enseñar ahí porque fue destituido por el senador Arca Parrón por la influencia que recibía, la influencia que ejercía sobre los estudiantes. Esto en el contexto de una gran movilización estudiantil de protesta y en un contexto de un clima de intensa convulsión social que vivía el Perú en esa época, descontento popular y las permanentes invasiones de tierra de los campesinos en demanda de la reforma agraria. En el 60, César Guardia Mayorga viajó a Chile, escribió un libro de Confucio a Mao Zedong, y es bien interesante porque en el prólogo él cita a un poeta chino que se llama Yu Yua, 350 años de Cristo, que él se pregunta: ¿debo seguir con firmeza la ruta de la verdad y la lealtad o la estela de una generación corrompida? ¿Debo trabajar en los campos con el asadón y la pala o buscar mi provecho en el séquito de un potentado? Significativa introducción que habla a través del poema de su propia elección de vida. En la campaña electoral de 1962, César Guardia Mayorga, como dije, participó en componentes en el Frente de Liberación Nacional, pero el 18 de julio del 62 se produce otro golpe militar del conjunto de las Fuerzas Armadas que considera que el proceso electoral está plagado de irregularidades y todos los candidatos de ese momento, como Ayala Torre, de la UDT, Cornejo Chávez, etc., tienen que ceder el espacio a la Junta. Pero esta Junta no solamente evidencia una inclinación reformista, sino que también una violenta represión contra intelectuales, sindicalistas y políticos de izquierda, cuando la noche del 5 de enero de 1963, César Guardia Mayorga fue detenido y trasladado al CEPA con cerca de 1.500 profesores, dirigentes, políticos, sindicales y universitarios procedentes de todo el Perú, encarcelados por el delito de ser de izquierda. 2 meses después, por razones de salud, fue traído del CEPA al hospital militar con el doctor Peche y después trasladados al Frontón, donde después de 9 meses salieron libres. Este año, bueno, él enseñó en Ica, hay varios de la Universidad de Ica, hay varios libros que se publican. En 1968 enseñó acá, en esta misma aula, en el primer piso, a propuesta de los estudiantes, enseñó materialismo dialéctico,
donde su asistente fue precisamente Raimundo Prado, aquí presente, a quien mi papá le tenía un gran afecto y recuerdo que siempre pasaban horas y horas conversando. En el 70 publicó la filosofía, ciencia y religión, después cultura humana, la gramática quechua, y su último libro fue La vida de Huamancoma la Llana. Pero quiero referirme finalmente, para terminar, para que no se preocupen, la publicación de un poemario de él, que es un poemario quechua, que es una contribución importante de él para la revaloración de este idioma, que se llama Dona Sidi Jaraui, que fue firmado con el seudónimo de Cusi Pauca. Este poemario está dividido en 3 partes: el cantar del corazón, el pensar de la gente y la protesta de la gente. En el prólogo, Mario Florián escribe: en César Guardia Mayorga, polígrafo brillante, se dan la mano la inquietud social y la erudición, maestro universitario, ensayista, filósofo, impulsor de corrientes doctrinarias socialistas, marxistas en varias universidades quechuistas y poeta. Señala también que estas poesías fueron conocidas por Jesús Lara cuando mi padre, su familia y nosotros vivimos en Cochabamba. Voy a dar lectura a 2 fragmentos muy pequeños para que entrar un poco en la poesía antes de finalizar, que se llama Chiripacha, que es el invierno. No lo voy a leer en quechua, voy a leerlo en español. Cubiertos de ponchos y chales, envueltos, se llama invierno, se titula invierno. Cubiertos de ponchos y chales, envueltos en el azul de los cielos, se tienden como cadáveres gigantes y empiezan a dormir los cerros. Las hojas verdes, ya amarillentas, no pudiendo vivir, vuelven a la tierra en alas de tiempo. El 18 de octubre de 1983, César Guardia Mayorga murió a los 77 años de edad. Manuel de Prego, un artículo periodista publicado en La República, escribió: fue un sabio, lo decimos con toda responsabilidad. Quizás no estamos seguros, no inventó nada, pero a mucha gente le descubrió mundos nuevos en un periodo de perezoso dogmatismo, la dotó de una cierta cultura filosófica general, dio a conocer directamente a los griegos, a los escolásticos, a los cartesianos, a los enciclopedistas, a Kant, a Hegel, a Marx, a Engels, no solo en las aulas universitarias, también en las celdas, en las cárceles, en plazas públicas. Muy tenaz ha de ser, señores, escribe el doctor Hugo Peche, la condición filosófica y científica para que un hombre recorra sereno, incorruptible, una trayectoria de altura por encima del confuso llano del error impensable. ¿Cuáles los fundamentos de esa certeza tranquila, avisora del bien venidero? ¿Cuáles las obras de nuestro filósofo progresista? ¿Qué mejor asidero presta su noble conducta? Dura y recta trayectoria de la luz entre los hombres, entre las sombras, es esta que escuetamente nos ha tocado reseñar, y concluye el doctor Peche con una pregunta: ¿por qué el encono, amigos? ¿Y de quiénes? ¿Por qué la incorruptible serenidad? Nos preguntamos, hagamos que la historia conteste. Gracias. En este año, entre los poetas invitados, en este caso por nosotros, por François y por mí, hemos querido rescatar la voz de Cusi Pauca, un poeta que escribía también en quechua y que su nombre verdadero es César Guardia Mayorga, padre de nuestra amiga presente acá. Estos 2 poemas fueron escritos en quechua y traducidos por un gran poeta boliviano llamado Jesús Lara, muy conocido, un quechuista de excelente nivel, uno de los realmente estudiosos de la literatura quechua en Bolivia. El primer poema se llama Hualca. Era su nombre Hualca, cuando yo solo la quería. Como la noche eran sus ojos, sus cabellos más que la noche. Era su nombre Hualca,
cuando yo solo la mimaba. Sus dientes eran como níveas flores, sus labios como las cantutas. Era su nombre Hualca cuando ella solo me quería a mí. Cuando lloraba, de rocío cubríanse los árboles. Cuando reía, reían también las fuentes. Era su nombre Hualca cuando yo solo la quería, cuando ella solo me quería a mí. ¿Qué será el nombre ahora de esa mujer que para mí era Hualca? Solo queda su nombre entre mis labios, solo quedan sus ojos en mis ojos. Paloma, Hualca era tu nombre, pero ¿cómo te llamarán ahora? El segundo poema, Baña. Cuando a mi lecho llegues, callada, sigilosamente, haz que se me conceda el sueño, a fin de que, dormido, muera. Así como la sombra que cuando el sol desaparece, se esfuma en la negrura de la noche, así calladamente nos desvaneceremos. Haz de modo que no despierte, despertaría la tristeza. Tal vez al verme entristecido, querría todavía vivir un poco. Callada, sigilosamente, sin que nadie lo sepa, el mundo de las lágrimas, llévame al mundo del silencio. Haz del modo que no despierte. Despertar al amor podría, tal vez, al verme enamorado, vivir querría todavía. Callada, sigilosamente, llévame al mundo del olvido, a fin de que allí eternamente, en medio de la paz y del silencio, pueda dormir. Haz de modo que no despierte, haz de modo que no ame, haz de modo que no me aflija. Tal vez querría todavía vivir un poco, si despertara y encontrara el amor o la tristeza. Son los poemas de Cusipanca, de César Guardia Margarita. Tengo ahora nada preparado, pero sí una suerte de historia novelada que estoy preparando, que seguramente entre hoy y el lunes ya me van a dar vacaciones definitivas en la universidad, entonces tendré tiempo suficiente, ¿no?, para seguir, además buscando ciertos documentos. Sara ha señalado personajes tan importantes de nuestra cultura como el doctor Hugo Peche, quien felizmente nos dio un consejo muy sano, no solamente por la sobriedad que siempre mostraba, sino también equilibrio académico. Los estudiantes sanmarquinos o delegados comprometidos después de arrancar esta pequeña concesión académica de la creación y aceptación del primer curso de materialismo dialéctico en condición de curso electivo y solamente con 2 créditos, me imagino con la finalidad de tener escasos alumnos, pero el resultado fue extraordinario. Y mi agradecimiento a los estudiantes de la época y la comisión conformada por los miembros del consejo de la facultad, en un momento donde había también ciertas discrepancias académicas en el terreno del marxismo. Recuerden que son los años 60, los años cruzados por diferentes interpretaciones, ¿no?, del marxismo,
Por ejemplo, había mucho interés por el joven Lucas, quien sostenía que Marx no habría hablado, ¿no?, de la dialéctica y la naturaleza del materialismo dialéctico, sino solamente el materialismo histórico, y no faltaban seguidores, ¿no?, de esta tesis. Y consideraba que el profesor que asuma esta responsabilidad naturalmente debería seguir, ¿no?, esa línea de interpretación del marxismo. Hubo varios candidatos, entre ellos mi recordado amigo Walter Quinteros, ¿cierto? Él decía que sí estaba en condiciones teóricas y metodológicas para enseñar el materialismo histórico y no el materialismo dialéctico. Felizmente terminamos acudiendo al doctor Pecha, y él ha sido el primero en recomendarnos que tengamos una posición mucho menos limitante, sino que hay profesores que felizmente todavía están vivos, y creo que recientemente había sido ya jubilado en la OCEICA, el doctor César Guardia Mayorga, y nos recomendó que hablara con él. No obstante, ya en su condición de jubilado, generosamente aceptó la propuesta, ¿no?, de los estudiantes, y así se inició la enseñanza del curso de materialismo dialéctico. Debo decir que prácticamente era una cátedra interuniversitaria, y no solamente se podía ver y apreciar la presencia de estudiantes de universidades como la agraria, la ingeniería, incluso de la católica, también estaban presentes trabajadores de diferentes fábricas pequeñas, y realmente ha sido momentos importantes, ¿no?, para el desarrollo del pensamiento filosófico, sobre todo del marxismo. Bueno, en esta intervención un poco espontánea, libre, debo señalar de nuevo que el doctor César Guardia Mayorga siempre me ha llamado poderosamente la atención la unidad de poesía, filosofía y ciencia. El aspecto poético es de una intensidad y profundidad extraordinarias. Sin duda habría que conocer, ¿no?, la lengua quechua, ¿no?, para apreciar las sutilezas del pensamiento poético, pero también penetrado de criterios dialécticos y con dimensiones verdaderamente sutiles. Me viene a la memoria, por ejemplo, el poema Cay Manacay, Ser o no ser. Para mí es la cristalización de un pensamiento dialéctico. Hay que conocer la lengua quechua para apreciar cómo nuestro filósofo era capaz de darle sutilezas, movimientos a la lengua quechua. Pero también podemos apreciar su preocupación, como ha señalado Sara, por la realidad nacional, los trabajos de la historia del Perú, sus exigencias de la necesidad de tener conocimientos hidrográficos, orográficos, climáticos, en sus clases de materialismo dialéctico. Va a decir un conocimiento concreto de la realidad peruana, conocer su dinámica, sus posibilidades y sin duda también la educación de los actores del proceso histórico, lo que tienen en sus manos la posibilidad de llevarnos alternativas más justas, a la altura, ¿no?, del despliegue de la capacidad creativa del ser humano. En la parte científica, notables eran realmente las ilustraciones que hacía su clase con conocimientos de la física, de la biología, de los avances incluso de la química, pero también
su información literaria se hacía presente. En otras palabras, creo que este sabio tenía una información rica, amplia, pero teniendo como hilo conductor el materialismo dialéctico. En tercer lugar, quisiera poner, son una especie de ¿cómo llamarlas? Ráfagas de algunos aspectos. Su rigor académico. No hay palabra del materialismo dialéctico que previamente no haya sido aclarada, explicada, pues una buena comunicación, sobre todo filosófica y científica, debe ser transparente, debe ser entendible, ¿no?, por todos los participantes. De ahí la necesidad de la definición y la preparación concreta, ¿no?, del léxico filosófico, de los términos del materialismo dialéctico. Creo que eso para el maestro ha requerido un tremendo esfuerzo de presentar un lenguaje sencillo que se puede compartir, pero también su capacidad didáctica. Yo creo que este detalle no está escrito. Él me contó en tantas caminatas que hacíamos. Por ejemplo, en cierta oportunidad, un profesor le había dejado sus cursos en primaria. Bueno, el profesor primario de la época tenía que ser un enciclopedista, tenía que saber de todo, ¿cierto? Y le tocó a él, según el encargo del profesor que entraba de vacaciones, creo, explicar la clasificación de las plantas. Para que es aquí la imaginación didáctica del profesor. Indicó a los niños que en su trayecto al colegio recogieran hojitas de plantas, ¿cierto? Bueno, los niños con mucho entusiasmo habían recogido y colocaban ahí un montón. Y llamó a los niños que querían hacer una suerte de ordenamiento de esas plantas. Bueno, nos faltaron los voluntarios y al final habían salido 4 montoncitos. Fue realmente la materia prima para una reflexión riquísima y al alcance de niños de primaria. Los niños comenzaron a discutir por qué había sacado 4 montoncitos de un montón grande, ¿cierto? Y ahí comenzó a explicar los criterios de clasificación que están en juego en esa aparentemente modesta realidad. Bien, entonces mucho podemos realmente decir sobre el magisterio del doctor César Guarriama. Espero que en mi novela aparezca un capítulo importante. Les agradezco muchísimo, pero haciendo también una sugerencia. Me gustaría, por ejemplo, que se publicara el discurso que pronunció don Teodoro Núñez Ureta con ocasión del entierro de don César. Un discurso que tiene un estupendo valor teórico. Yo vi que manejaba fichitas en ese momento. No sé si habría dejado algo escrito, redactaba eso. En todo caso, habría que recuperar esas fichas de Teodoro Núñez. Sí, se marraba claramente. Bueno, les agradezco muchísimo. Lamentablemente tengo que retirarme, si no, Hemos caminado ya un buen trecho, Bartolomé. No parece que nos siguen. Agüey, Micaela, ¿qué haces aquí? hace horas que te busco, temía por ti. Hay presagios sombríos esta noche, debes volver ahorita. Ya voy.
Por ahora me he librado de tus hermanos, Bartolomé. Nos hemos librado, dirás. A ti no te tocarán. Eres de los suyos y además fraile. No estés seguro. A los frailes rebeldes los tratan tan duramente o más que a los seglares. ¿Has oído hablar de mi hermano Camilo? No es el primero ni será el último de los sacrificados, pero vale la pena el riesgo. Por lo que toca hoy, me sorprende que el gobernador nos haya dejado hablar tanto. Eran cosas que debía oír. Algo le quedará. Tienes demasiada fe. No creo que hablar con gobernadores sirva de mucho. Para mí, ha habido algo más importante. Mi gente te escucha. Puedes ayudarla o perderla. Ahora sabes que el conquistador no entiende razones. ¿Sabes cuál es el peligro mayor? Dile eso a mi gente. No les prediques paciencia ni les hables de liberación de mujeres. No lo pueden entender ni les hará bien. Por lo contrario, los perderá. Es prédica que divide, que desarma al pueblo indio y lo enfrenta debilitado al opresor, al verdadero dominador. Cuando rescatemos la libertad de nuestro pueblo, podremos ver que hay que mejorar en su forma de vida. Nuestra hora, que no será diferente de la hora del pueblo. Tus palabras me convencen de que no percibes el problema de fondo. En el pasado, no menos que ahora, la mujer india ha estado oprimida como mujer. El antiguo régimen indio era adecuado para su pueblo en conjunto, pero no para todos sus grupos componentes en el mismo sentido. Seguramente antes de la conquista, la libertad y con ella el desarrollo material de la tribu estaban asegurados, porque nadie avasallaba a la gente. Sin embargo, esa vida no era un paraíso para las mujeres. Estaban sujetas y continúan estándolo. Toda la vida de la familia y de la tribu gira en torno al varón que es el jefe. La libertad de la mujer india se halla aún por construir. Pero ciertamente no serán los varones los que la construyan, ni puede ser un don que se ofrece a la mujer, así como la libertad del pueblo indio no le será dada por nadie, sino que tiene que conquistarla a él mismo. Pero la lucha para lograr esa libertad comienza por lo fundamental en la sociedad. ¿A qué llaman lo fundamental en la sociedad? Espera, calla. Veo unas sombras que se mueven entre los árboles. Seguro es gente de la CIA, enviada por el maldito gobernador. ¿Quién anda ahí? Venga, no vimos de nadie. ¿Tú, quién eres? ¿Por qué te escondes en la oscuridad? Me llamo Ginés. Te sigo los pasos, Bartolomé, desde hace tiempo, y me enfrentaré a ti, ahora o más tarde, para refutar tus malévolos argumentos. En vano intentas negar los derechos de nuestra amada España y opacar su grandeza. He estado preparándome largo tiempo en Roma, sede de toda la sabiduría, y me he nutrido con las mejores filosofías y teologías que respaldan a nuestro imperio. Malas doctrinas deben ser cuando amparan la injusticia. Pero ¿de qué sirve una doctrina si no permite que nuestro sentido de lo bueno y lo malo y de nuestra fe prevalezcan? Hay filosofías y teologías para todo. Nuestra obligación moral es separar la hierba mala del brote bueno y defender la verdad, la que puede valer para todos los hombres y es de todos los hombres. De esa estamos hablando con Ernesto. Ella ampara la causa de su pueblo, de los hombres y también de las mujeres. Oye, querido Ernesto, aquí tenemos a Micaela. ¿Por qué no preguntarle sobre nuestra discusión? ¿Te opones? Hazlo si quieres. Y tú, mujer, responde sin temor. Verás, Micaela, se trata de la libertad de la mujer india. Hathaway piensa que no es ni ha sido oprimida en su pueblo. Yo no lo sigo en esto. Me parece que por el trabajo se afirma en sí misma más que la mujer española, pero continúa en dependencia opresiva. ¿Qué puedes decirnos, amiga? Siento que ambos tienen razón y que a la vez ambos están lejos de la verdad, una verdad nuestra. ¿Quién conoce esa verdad? Nunca voy a hablar de ella. Algunas de nosotros la avisoramos entre dudas, sintiendo en el fondo del alma una tristeza profunda por nuestra condición, vacilando entre la rebeldía, el amor y el miedo a ser tomadas por traidoras a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestro pueblo, y que a la postre nos sea arrebatado aquello que nos es más querido. Tus palabras me reconfortan. Al oírlas comprendo que no estoy en el error. ¿Cómo puedes comprender lo que digo? Tú estás afuera, padre. Ignoras todo lo que nos digan los hombres. No sabes lo que es la vida del varón con la mujer. Estás lejos de la profundidad y de la banalidad de esa existencia, de su grandeza precaria. Mucho he oído hablar del acto de quienes la sufren y la gozan. Por eso me atrevo humildemente a opinar. Pero al fin de cuentas hablas de oídas.
no pueden vivir el pensamiento libre que nos ha nacido y que nos mueve como un clavo ardiente, haciéndonos padecer por la esperanza de un bien lejano y la duda sobre el destino real que nos aguarda. ¿Cuáles son los signos que nos han de guiar? En ninguna parte los encontramos, nadie los ha escrito. La búsqueda de lo mejor nos impedirá ser madres, hijas, compañeros de los hombres. ¿Volveremos la espalda al pueblo que lucha contra el opresor, cegadas por esa búsqueda? ¿Qué camino tomar? Mejor tomas el camino de la cocina. Es el que más conoces y te pondrá en lugar seguro. Tu batalla es ahí, con el maíz y con la soya, sin ignorante. Con la quinta que te gastas no vas a pretender hacer la lucha en Miami Beach. Para los doctores como tú, Ginés, al fin y al cabo soy triplemente inferior. Mujer, india y además fea. Ya veo que estoy condenada sin remedio. Aquí, en cambio, nadie te juzga por tu rostro siniestro. No lo oigas, Micaela. Habla con la perfidia y la insensatez del conquistador. Qué gran cacique libertario vas a ser, Jatoy, cuando ni tu mujer decide mejor cállate. Tus palabras, Micaela, parecen estar llenas de duda y de escondido reproche. Dime, ¿estás conmigo o contra mí? Elige. Ya he lucido, Matue, y tú lo sabes, estoy de tu lado. Por ti y porque soy también el pueblo que tú guías a la libertad. Así tenía que ser. Pero perdóname si te digo que no debes estar tan seguro. Otras quizás elegirán diferente. Depende de la fuerza con que brota en ellas la protesta, que puede ser tremenda. Es mucha amargura la resaca de todo lo sufrido que se posa en el alma. Tu conciencia de ellas ha despertado. Eso es lo fundamental. No, lo fundamental es actuar. Para ello esperamos nuestra hora, que no será diferente de la hora del pueblo. Preparamos dos victorias en una, la del indio y la de la mujer. Está bien. Corre ahora, Micaela, a alertar a mis hombres. Diles que me esperen, llegaré pronto. También te esperan mujeres, ¿Qué mujeres? las que se nos han unido. Hay más de una decidida a combatir. Ahí están, Tomás Atito Condemaitas, Celia Tupacamaru, Bertolina y Gregoria Cisas, Flora, Tania, Antonia Tupamaro y otras. Las llevaremos con nosotros. Si no saben pelear, aprenderán a hacerlo. Anda ya. Voy rápido, cuídense. Después de oír a Micaela, no puedes dudar, Bartolomé, de que nuestras mujeres están decididas a luchar contra el opresor. Esto demuestra que mi posición es la correcta. La guerra es justa y necesaria cuando es guerra de liberación. Tú, que también sos de la sombra, ¿eres un cimarrón de fuga? ¿Cómo es tu nombre? Vengo a unirme a usted porque en esta hora mi puesto está al lado del cacique libertario. Soy hombre de África y América, verdugo de negreros, azote de corregidores y encomenderos. Preparo la gran lucha de los condenados de la tierra, de los despojados y humillados, que son los únicos capaces de construir la verdadera libertad de todos los hombres. Me llamo Franz Rodríguez, con ese nombre he tomado mi libertad. Hola, tenemos un nuevo filósofo. Siempre es tiempo para aprender. Desenmascaremos definitivamente los chineses que justifican nuestra esclavitud con razones espurias y cancelaremos la historia de sus raíces de ordenación. Entonces, hermano, única nuestra conversación. Concertando tus razones con las nuestras, quizá logremos hacer que Ginés y sus amigos descifren el triste empeño de imponer a los pueblos débiles el yugo de las naciones fuertes. Si has estudiado un poco siquiera de teología, de sobra sabrás, Bartolomé, que es doctrina cristiana explicada por maestros tan sabios como Santo Tomás y recibida por todos los creyentes, que podemos librar con justicia guerra contra otro pueblo, si nuestra causa es justa y si la autoridad que nos conduce es legítima. No te equivocas, Ginés, en lo que dices, aunque todavía habría que agregar que en esa doctrina el modo de hacer la guerra debe ser el adecuado. No me has dejado terminar, lo iba a decir, y veo que estás conforme y me alegro. No estoy conforme en cuanto al principio general, más bien dudo, y no puedo pronunciarme sobre su aplicación al caso concreto que nos interesa. La guerra contra el pueblo indio de América, pues, no sé cómo interpretas la noción de causa justa. Yo no encuentro ninguna causa justa para esta guerra, ni en verdad para ninguna otra. La guerra es justa y necesaria cuando es guerra de liberación. Que no hay causa justa para guerrear contra estos indios. Sí que la hay, y no una sino varias. Escúchame atentamente, Bartolomé, y comprobarás por ti mismo el error en el que estás. En primer lugar, considera los múltiples pecados cometidos por esta gente. Su violencia, su idolatría,
sus prácticas viciosas contra natura, cualquier cristiano, y no digamos ya nuestro católico monarca, tiene no solo el derecho, sino una obligación de luchar, de erradicar ese mal, porque nuestros principios morales occidentales prevalezcan contra estos bárbaros. Dime, Ginés, ¿por dónde has estado que nadie te ha visto en América? Antes de esta aparición tuya ahora, no supimos de ti. ¿Conoces acaso la variedad de naciones que existen entre los naturales? ¿Has observado con tus ojos el modo en que se comportan entre ellos y qué leyes tienen y cómo las conocen y reciben? Nada de eso has hecho, creo. Apostaría que, en cambio, has leído muchos libros, algunos seguramente escritos por gente que nunca estuvo en el nuevo mundo. Un concienzudo estudio de los mejores autores me ha dado un conocimiento de las cosas de América que ya muchos charlatanes quisieran tener. Si con base tan precaria opinas acerca de los naturales, no es de extrañar que te equivoques gravemente sobre ellos. No son ni de lejos viciosos, no más que los europeos en todo caso. Y su religión no es, por cierto, verdadera como la nuestra, pero les da un asidero para llegar al Señor y nos permite predicarles la buena nueva. No, la pasión te ciega, Bartolomé, al punto de que dirías que estás por renegar de tu fe. No me extraña por eso que olvides lo que tantos conquistadores y misioneros han sufrido y otros han atestiguado. Pero esto es poco decir, pensando que los indígenas no oran cruelmente contra los blancos, que pudiesen resultarles hombres extraños, sino que proceden de igual modo con sus propios hermanos de raza. ¿Hemos de olvidar acaso los increíbles sacrificios de víctimas humanas y las extremas ofensas hechas a pueblos inocentes? Los horribles banquetes de cuerpos de hombres y el impío culto a los ídolos que practican. Además, no respetan la propiedad ajena. ¿Tienes causas más justas para estas, para hacerles la guerra? ¿Cómo hemos de creer en estas gentes tan incultas, tan bárbaras, contaminadas con enormes impiedades y torpezas? Han sido malamente conquistadas por un rey tan excelente, piadoso y justísimo como el nuestro, cabeza de una nación incomparablemente humanitaria, virtuosa y cristiana como la española. Yo también soy cristiano y español, no lo olvides, y creo firmemente que hablo como tal. Las cosas que cuentas son falsas. No es ese el pueblo americano que he conocido, a pesar de llevar varios años en este continente y de haber sido mi padre de los primeros en llegar aquí, pues vino con el almirante. Y trato de indios lo tengo de años atrás. Siendo casi un niño, mi padre me puso un paje indio, mozo, suave, bondadoso, muy inteligente, al punto de aprovechar mucho de las lecciones de Salamanca cuando yo iba al estudio con él. Fue mi amigo hasta que viajé a América. Aquí he estado largos años recorriendo la tierra de norte a sur y de un océano a otro. Tantos autores doctos no pueden estar en el error. Eso pesa en mi juicio más que tus declaraciones, que son hijas de un temperamento apasionado y arbitrario que bien te conocemos en Europa. A nuestros ojos, eres pésimo testigo y defensor, Bartolomé. Pobre hombre del otro lado del mar que cree en los papeles más que en la gente. Estás perdido si no tienes ojos para ver lo que hay alrededor tuyo. Aquí me tienes. Pregúntame si es verdad eso que cándidamente has acertado, si son creíbles las historias que leíste, si Bartolomé miente o dice la verdad sobre la gente de este otro mundo. Pero aún consiguiendo que esas historias fuesen verdaderas, Ginés, no justificarían la guerra. No pueden superar la violencia con más violencia, ni la brutalidad con el abuso, ni la adoración de ídolos con ese desenfrenado culto a Amón. Aquel que enseñó una lección de amor y ofreció la otra mejilla al ofensor, no puede ser el guía de quienes entran a sangre y fuego en los poblados. Esta sangre y este fuego no otorgan legitimidad a ninguna causa, menos aún a la cristiana. Tómala como una mortificación purificadora. ¿De qué purificación me hablas? ¿Piensa mejorar y salvar a los naturales con ese trato? Vean los humillados y disminuidos por obra de la invasión y por el rigor que les imponen los españoles. Ese es el mejor mentira a tus pretendidas justificaciones de la guerra. Por mala que haya sido su condición antes de la conquista, los nativos no hubieran podido estar peor de lo que están después de la venida de los españoles y el establecimiento de su señorío. Creo que te equivocas en la premisa mayor, porque no es que los naturales hayan sufrido una degradación antes o después de la conquista. Se trata de que por su propia naturaleza son siervos, tienen una inferioridad y una rudeza natural que los destina a la servidumbre. Quien quiera que los exceda en prudencia y talento, aunque sea físicamente inferior, es su amo natural. Esto ya lo estableció claramente Aristóteles en la política y ha sido aceptado por los maestros más distinguidos de la Iglesia. En esa protesta cruda y respetuosa
haya su verdadera inmediata la reivindicación de los oprimidos. Mierda para ustedes. Su filosofía alcahueta no piensa en nosotros. Solo sirve a los españoles y a sus socios cristianos y blancos. Es una filosofía del despojo. Tus palabras son tan groseras como tu razonamiento. Mejor te callas y aprendes de lo que saben. La expresión de Hatuey es correcta justamente por su falta de modales, de los modales occidentales, los del opresor. En esa protesta cruda y respetuosa haya su verdad inmediata la reivindicación de los oprimidos. En medio de la corrupción de la sociedad que ustedes han fundado, representa una nueva decencia, el decoro del hombre. Porque en el mundo debe haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que roban a los pueblos su libertad, en robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Así habló un apóstol de estas tierras, y contra su palabra nada pueden ni podrán los teólogos de la esclavitud. Bueno, acá termina la primera parte, que es sobre el tema de la mujer y el indio, ¿no? Pasamos a la mesa.